Buenas tardes, hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Y bueno, comenzamos con la prédica de este nuevo domingo, diciéndoles también a los hermanos que nos escuchan por internet que tenemos un canal en YouTube que se llama Pueblo Santo 1977. Ahí están subidas todas las prédicas y sabemos que cada vez nos escuchan más. Así que estamos muy contentos porque la palabra del Señor, que es una determinación de Él antes que el Señor venga, está siendo alcanzada a todos. Así que estamos muy contentos. Hoy voy a continuar con el tema del pueblo santo. Este pueblo santo que comencé hablando hace 2 domingos atrás. Ya este domingo es el tercer domingo que voy a seguir hablando de lo que es el pueblo santo. Pero antes voy a hacer un repaso para los hermanos que no pudieron venir. Voy a hacer un repaso. Empezamos hace 2 domingos atrás con las profecías de pueblo santo. Empezamos con Moisés, cuando el pueblo hebreo desobedeció a Jehová. Y Jehová se enojó grandemente con el pueblo que él había tomado por pueblo. Y determinó provocarlos a ellos a celos con un pueblo que no era pueblo porque era para largo tiempo, o sea, no había nacido en ese momento, sino que fue una determinación del mismo Dios por la gran desobediencia que había tenido ese pueblo hebreo. Y él determinó un pueblo con gente insensata, con gente que no lo buscaba, y los iba a hacer ensañar, dice, con esta gente insensata que éramos nosotros los gentiles. Estuve dando todos los textos que pertenecen a Pueblo Santo. El domingo anterior estuve diciéndoles con textos bíblicos, ¿no? Cómo los discípulos, cuando el Señor vino, porque no le conocían al Señor, cuando el Señor vino, los discípulos tenían la Biblia en la mano y les decía, se hablaban uno a otro y decían, me parece que hemos encontrado al Cristo. ¿Por qué decían eso? Porque en las Escrituras hablaban de que Cristo tenía que venir. Entonces ellos tenían la Escritura y por la Escritura ellos se guiaban, como también nosotros. Pueblo Santo se guía por la Escritura. Y el apóstol Pablo de la misma manera. El domingo pasado les estuve diciendo el trabajo del apóstol Pablo, que fue un apóstol para los gentiles. No fue para los hebreos, sino para los gentiles. Pero también el apóstol Pablo fue enseñado del Señor directamente con un propósito que era para los gentiles. Es a saber nosotros, anunciar un pueblo que el Señor ya había hablado a Moisés. El apóstol Pablo, después de mucho tiempo, muchos años que habían pasado, el apóstol Pablo se los dice a ellos. Y vamos a repasar el texto del apóstol Pablo, donde le dice en Romanos el capítulo 10, versículo 19. Romanos capítulo 10, versículo 19, la página 179. Aquí el apóstol Pablo les está declarando, después que ya había venido el Señor Jesucristo, después que ya había muerto, después que había resucitado, después que el Señor le habló al apóstol y le dio el ministerio para los gentiles, él
le dio la sabiduría que estaba escondida en la Escritura, se la reveló, y de ahí que empieza a manifestar a este pueblo santo que tenía que nacer. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 19, la página 179. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Con gente insensata os provocaré a iras. O sea que el apóstol Pablo les estaba diciendo en ese tiempo, hace 2000 años atrás, lo que era una determinación del mismo Dios que le había dicho a Moisés. Que lo estuvimos viendo el nacimiento del pueblo santo, la determinación de Dios con Moisés directamente en Deuteronomio, el capítulo 32, lo hemos leído. El apóstol también hace referencia a esa determinación de Dios. Por eso nosotros tenemos seguridad que el pueblo santo es algo directo de él. No es como el pueblo hebreo, que el pueblo hebreo él lo tomó, pero el pueblo hebreo no era santo. Él determinó un pueblo santo para los gentiles. Además dice la Escritura que el mismo Dios, el mismo Señor va a regir el pueblo santo. Entonces, pero para eso se va dando todo, las determinaciones del Señor se van todas como dando en el tiempo. El pueblo santo ya ha nacido, pero se tienen que cumplir más promesas del Señor antes que el Señor venga como lo prometió. Entonces el apóstol de los gentiles, que es el apóstol Pablo, les dice a los romanos, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Con gente insensata os provocaré a ira. E Isaías, otro profeta, Isaías dice determinantemente, fui hallado de los que no me buscaban. No éramos nosotros los gentiles los que no lo buscaban. Dice, Isaías determinante, dice, o sea, algo determinante, algo que tenía que ser. El profeta Isaías dice, determinantemente dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Fíjense en la humildad que tenía este apóstol Pablo, que siendo él hebreo, les hablaba de los gentiles. Que el mismo Dios había determinado un pueblo para los gentiles, donde ellos también podían unirse, o sea, hacer la hermandad. Entonces digo un poco más, en el versículo 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, a su pueblo hebreo. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea que él también, más allá de entender, porque era un instrumento de Dios, la sabiduría de Dios, y que el pueblo ya, el Señor había prometido un pueblo para los gentiles, donde él también era protagonista. Él era un instrumento para hablar de ese pueblo santo que tenía que nacer. Lo dijo Moisés, lo dijo Isaías, lo dijo Jeremías, está en los Salmos. Entonces ya el apóstol Pablo, que era un instrumento del Señor, Jesús le había dado el ministerio al apóstol para predicar el evangelio a todos los gentiles. Ya les decía eso en aquel tiempo, hace 2000 años, que se tenía que cumplir.
Hoy se ha cumplido, pueblo santo, pero faltan, antes que el Señor venga, están prometidos el escuadrón de pueblo santo, está prometido la palabra de amor y de verdad, antes que el Señor venga, que está en el capítulo 24 de San Mateo, y también está prometido que no iba a pasar esta generación de Jehová sin que todas estas cosas acontezcan. Pero nosotros para eso tenemos que saber ¿qué es una generación de Jehová? ¿Qué es una generación de Jehová? Que no es fácil de poder entender qué es una generación de Jehová. Pero pueblo santo le fue manifestado por su Santo Espíritu la determinación directa de Dios. Por eso tiene el conocimiento para poder saber lo que venimos hace varios domingos anunciando lo que es pueblo santo y el cumplimiento y la alegría que tenemos. Entonces, vamos a ir al Salmo, que ya lo leí, pero vamos a repasarlo y vamos a entrar en el tema de la generación de Jehová. El Salmo 22, el 30 y el 31. Dice así: la posteridad le servirá, será ella contada por una generación de Jehová. Una generación de Jehová. Dice, vendrán y anunciarán al pueblo que naciere su justicia que él hizo. ¿Ah? Acá, hoy es historia esto, porque Pueblo Santo ya nació. Es historia. Pero venimos hablando de cómo nace Pueblo Santo y las promesas que tiene. Entonces, dice que será ella contada por una generación de Jehová. Y también en el capítulo 24 de San Mateo, como les dije, dice que no pasará esta generación sin que todas estas cosas no acontezcan. El mundo habla hace mucho tiempo que el Señor pronto viene. Hace años que está hablando el Señor pronto viene. Pero Pueblo Santo tiene la seguridad que pronto viene porque se están cumpliendo todas las determinaciones del Señor. Pueblo Santo nació. Y ahí se empieza a contar la generación. Vamos a ir dijimos que tenía que ser contada por una generación de Jehová. En Romanos, vamos a ir a Romanos. Romanos, capítulo 9, versículo 8, versículo 7. Dice así, el apóstol Pablo les dice así a los romanos: ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. O sea, no porque sean simientes de Abraham, todos van a ser hijos de Abraham. No por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac será llamada simiente. Esta es la promesa del Señor. Quiere decir, en el 8, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Voy a aclarar esto, pero no por ser simiente de Abraham son todos hijos, no por creer en el Señor Jesucristo son todos hijos e hijas, sino todo aquel que obedece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Serán llamados hijos e hijas.
Dice así: ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente, porque es la promesa. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Porque todos los que predican creen ser hijos e hijas de Dios, y están todos divididos y están todos separados. Mas los que son hijos de Dios son contados, dice, en la generación. Pero ahora vamos a saber lo que es una generación de Jehová, lo que es. Porque como pueblo santo ha nacido de acuerdo a las determinaciones del Señor, nos da también todos los argumentos para que nosotros entiendamos lo que es esta promesa, esta determinación, y crezcamos en ella. Así que vamos a ver lo que es una generación para tener un razonamiento de acuerdo a la Escritura y de acuerdo al Evangelio. Vamos a ir a San Mateo, el capítulo 1. Vamos a ir con varios textos porque, como dije, Pueblo Santo es una determinación del Señor que le prometió a Moisés. Pero tuvieron que venir todos los profetas y hablar de Pueblo Santo. Y no solo los profetas, sino también vino el profeta mayor, que es Jesucristo, que habló también de este Pueblo Santo. Y de ahí el apóstol Pablo, que también en su trabajo de evangelizar a los gentiles, también habla de este Pueblo Santo. Entonces vamos a ver lo que es una generación de Jehová, para poder entender. Dice así, capítulo 1, versículo 1. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino y resucitó, dice que es hijo de Abraham y que también es hijo de David. Ahora dice, en el 2 dice, Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. ¿Ah? Pero para poder entender esto, vamos a adelantarnos un poquito más al versículo 17. Que Dios nos ayude a poder entender todas estas cosas que pienso son muy importantes para poder estar convencidos de lo que es Pueblo Santo y de lo que es la promesa del Señor. Dice, de manera que todas las generaciones, sigo con el tema de la generación, ¿no? Porque Pueblo Santo será contada por una generación de Jehová. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la transmigración de Babilonia son 14 generaciones. Y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Entonces nosotros podemos, de acuerdo a esto, podemos entender lo que es una generación. Porque por esa generación viene el Cristo. Entonces, Abraham engendró a Isaac. E Isaac engendró a Jacob. Pero ¿qué pasa ahí entre medio? Que Abraham tuvo más hijos. No solamente tuvo a Jacob, tuvo más hijos. Jacob fue elegido, o sea, el de la generación. Abraham tuvo a Isaac, pero tuvo más hermanos, o sea, tuvo más hijos. Pero fue contado Isaac, no fue contados los otros. Después le nace Jacob, pero Jacob también tuvo 12 hijos. Pero los 12 hijos no son contados en la generación, sino Judá, que es uno de los hijos de Jacob.
¿Me entienden lo que trato de explicarles? Que una generación de Jehová es algo directo de Él. El nacimiento de Jesucristo es algo directo de Él. Pasaron 14 generaciones hasta el nacimiento de Cristo. Por eso dice que fue de Abraham, que fue de David, que fue de Isaac, que fue de Jacob, que fue de Judá. Y después ustedes lo pueden leer en sus casas. Pero a lo que voy es que entre medio de todos esos hijos, imagínense, Abraham tuvo a Isaac, pero también Abraham tuvo muchos hijos. Isaac también tuvo muchos hijos, pero el elegido fue Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, pero la contada en la generación, que acá lo dice en San Mateo, no lo digo yo, es la Escritura, es la palabra de Dios. Lo que nosotros tenemos que ordenarnos en esa palabra de Dios, que tiene mucha profundidad. Entonces, sabemos que la generación se empieza a contar con algo directo del Señor. Pero para confirmar más aún, vamos a ir, pienso que de repente no es necesario, pero vamos a profundizar más para, como nos escuchan también por internet, dar más material para ayudar a los hermanos, a las hermanas que nos escuchan. Lo que es una generación de Jehová, o las generaciones de Jehová. Pueblo Santo, de Pueblo Santo habla de una generación que después voy a enfatizar. Pero ahora estoy tratando de que ustedes entiendan lo que es una generación de Jehová. El Señor dice que cuenta en San Mateo libro de la generación de Jesucristo, cómo viene el Cristo. Viene de generación en generación. Dice que pasaron desde Abraham hasta David 14 generaciones. Y desde David hasta la transmigración de Babilonia pasaron 14 generaciones. Y de la transmigración de Babilonia hasta Cristo pasaron 14 generaciones. Si ustedes cuentan, después lo leen en sus casas, desde Abraham que engendró a Isaac e Isaac engendró a Jacob, ahí van a contar y van a ver que son 14 instrumentos directos de Dios, donde Dios dice de dónde Él viene. ¿Cómo sabemos que el Cristo tenía que venir de la tribu de Judá? Porque la generación fue contada ahí porque Jacob tuvo 12 hijos, pero Judá fue... El Cristo viene de esa tribu de Judá, de ese hijo, porque ese es el contado, no los demás, ese es el contado. Pero vamos a aclarar un poco más. Vamos a ir a... De repente es un poco engorroso esto de poder expresar o tratar de hacer entender, pero cuando una vez que lo entendemos vamos a notar que es algo directo de Dios, es algo lindo que tenemos que entender. Vamos a ir a San Lucas, la página 68, el versículo 3. Capítulo 3, perdón. Y el versículo 22. Capítulo 3 de San Lucas, versículo 22, la página 68. Y descendió el Espíritu Santo sobre él, hablando de Jesús, cuando Jesucristo vino a la tierra, dice así: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido.
O sea que el Cristo que viene de Abraham en la generación, que viene de David, que viene de la tribu de Judá y que viene en generación, también dice que es hijo. La voz del cielo, la voz del Padre le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. O sea, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido, dice. Pero después dice, porque Lucas está contando el nacimiento y está contando todas las cosas que el Señor, las cosas que pasaron en ese tiempo, que se tenían que cumplir. Y esa voz fue escuchada audiblemente por el mismo Dios que le dijo: tú eres mi hijo. Entonces dice en el 23, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José como se creía, que fue hijo de Elí, que fue hijo de Mat. Y acá empiezan a contar las generaciones de la misma manera que hemos leído en San Mateo, en el capítulo 1, versículo 1, que pasan 14 generaciones y 14 generaciones. Bueno, acá de la misma manera, pero va para atrás, más para atrás. Dice, vamos a adelantarnos hasta, vamos al versículo 30. Que fue, en el 32, que fue de David, dice, ¿no? Que fue de David, que fue de Jesse. O sea, de David, él mismo lo dice, que desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Acá vamos para atrás, que fue de David, que fue de Jesse, que fue de Obed, que fue de Boz. Y ahí nos adelantamos hasta el final para no leer todos los nombres, pero ustedes lo pueden leer en sus casas y que Dios ayude en el entendimiento, que también dice, vamos a leer el 37 y el 38 al final, que dice, que fue de Matusalá, que fue de Enoc, que fue de Jared, que fue de Malelé, que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adán, el primer hombre, que fue de Dios. O sea que viene, por eso el Señor cuando audiblemente dijo, este es mi hijo. ¿Por qué creen que dice que es mi hijo? Porque empieza a contar para atrás y sabemos que es el Hijo de Dios, pero este es el orden. Esto es lo que confirma de dónde viene el Hijo de Dios. Y también confirma las generaciones. También fue de Adán. Fue de Abel, no fue de Caín. ¿Saben cuántos hijos tuvo Adán? Muchísimos. ¿Saben cuántos hijos tuvo Abel? Muchísimos. ¿Saben cuántos hijos tuvieron en un principio? Tenían de 300, 400 hijos e hijas. Vivían 800, 900 años y engendraban hijos e hijas. Noé con 500 años engendró hijos e hijas. Pero a lo que voy es que todos esos hijos e hijas no son contados en la generación, sino que son contados los que tienen que ser contados por algo directo de Dios. ¿Se entiende? Abraham tuvo muchos hijos, pero el Cristo viene de la simiente de Abraham. Por eso le quise leer antes en Romanos, no todos los que son hijos de la carne son los hijos de Dios, sino todos aquellos que son contados en la generación. Y estos, Moisés, sí, David, Abraham, Adán, todos estos son contados en la generación. De ahí viene el Cristo. De esa simiente viene el Cristo. Y pueblo santo
dice que una generación directa de él, dice que iba a ser contada por una generación de Jehová, algo directo de él, como me pareció bien aclarar esto de lo que es una generación. Porque una generación no se cuenta por la multitud, sino por a quien Dios elige. Porque Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, que son muy importantes, porque de ahí también tomó la tribu de los levíticos para auspiciar todo lo que ya sabemos por la ley, ¿no? Pero quien fue contado en la generación no fueron Rubén, no fue los demás hijos de Jacob, sino que fue contado Judá. Ese Judá pertenece en la genealogía de Jehová. Estos son los de la generación. Ahora Pueblo Santo dice que iba a ser que iba a ser algo directo de Jehová, una generación de Jehová. Por eso yo les decía, cuando comencé el tema de Pueblo Santo, que el Pueblo Santo es algo muy importante, muy grande. Porque no es santo porque uno lo diga, es santo porque es algo directo de Dios. Es algo directo de Dios, es santo. No como el pueblo hebreo, que fue un pueblo rebelde y contradictor, sino que este pueblo santo está es lo que Él va a venir a buscar.